por el tema, sí, de extremo a extremo. Será el tema de esta preciosa, sí, noche, de extremo a extremo. Cuando vamos a la Escritura, mis amados hermanos, sí, la Biblia dice que el hijo de Ezequías, el cual, como usted ya ha podido observar en las enseñanzas anteriores, que fue un rey que obtuvo de Dios gran misericordia y fue un rey que podríamos decir como denominador común que tuvo comunión con su Dios y caminó según la palabra, con ciertos altibajos, pero un rey diríamos prominente en cuanto a las cosas espirituales. Su hijo, mi amado, siendo de 12 años, dice la Escritura, entró al trono, fue coronado para ser rey. Su nombre es, como lo dice la Escritura, Manasés. Su nombre, mi amado, para que apunte por favor también el significado de los nombres, significa el que hace olvidar, significa el nombre de Manasés. Sí, el que hace olvidar, posiblemente amarguras, penas o tristezas. Sí, su nombre implica como una especie de ungüento para poder refrescar el alma. ¿Sí? ¿Quién no quisiera, mi amado, olvidar sus penas? ¿Quién no quisiera olvidar sus momentos más amargos? Entonces, ese significa el nombre de Manasés. Por otro lado, el nombre de la mamá, tal cual como se lo puede llegar a ver en la Escritura, su nombre Epsiba, tiene un nombre un poquito más profundo, significa en ella mi placer, en ella mi placer, o en ella mi complacencia. Si bien es cierto, estos términos o estas expresiones podría atribuírsela a la persona o a la mamá propiamente de Manasés o a la esposa de Ezequías, recordando que de esa unión es que sale Manasés, la gente utilizaba este término sobre todo para referirse en tercera persona a Jerusalén, a la ciudad. Sí, pero a ella se le atribuyó este nombre, Epsiba. Por otra parte, mi amado, de 12 años, siendo todavía un infante, mi amado, este niño, tiene a bien llevar sobre sus hombros un reinado que, por cierto, su padre lo había hecho con gran vehemencia para el bienestar de la nación, agradando a Dios en términos generales y tratando de ser lo más correcto posible para dejar un buen testimonio. La semana pasada se dijo algo que quiero rescatarlo en el día de hoy. A veces el fruto del árbol no cae cerca, a veces cae demasiado, pero demasiado lejos. A eso refiriéndome a que no necesariamente de padre bueno habrá un hijo bueno. No necesariamente. Aun cuando un padre y una madre trata de criar lo mejor posible a su hijo, el alto grado o el porcentaje, mi amado, puede ser muy grande de que su hijo siga las pisadas de sus padres. El día de ayer me tocó visitar médico, no para mí, para un tercero, y me fui de hecho al sur, bien al sur, para poder ver si ubicaba, ojo, a mi pediatra. No sé si me entendió usted allí, traté de localizar a mi pediatra. Estoy hablando de que traté de buscar y encontrar aquel médico que me atendía cuando yo era un niño de 4 o 5 años. Y fui, mi amado, y no lo encontré. Lo único que se me vino a la memoria es, ya se murió. Por obvias razones, ¿no? Pero me dieron otro número, me dijeron, aquí está, todavía sigue el oficio, su hija. Ella fue doctora ahí en un hospital muy reconocido. Y le digo, perfecto, deme el número. Y me fui al consultorio de ella. Y lo primero que le pregunté es, ¿vive su padre? Y me dijo, sí, todavía vive. ¿De verdad? ¿Dónde atiende? No, ya no atiende. No puede ver, ya no puede oír. Entonces el oficio está, pero ya no están las cualidades. Y me dice, y aparte me hizo saber de que también su hijo había seguido la profesión de su abuelo. O sea, tenemos a abuelo, a hijo y a nieto siguiendo la línea del doctorado. Ahora, eso obviamente para ilustrar que a veces las frutas caen muy cerca de los árboles.
Sí, posiblemente si usted tiene un padre que le inculcó su profesión, usted de pronto le va a seguir la posta. Sí, pero sin embargo, cuando hablamos ya del proceso propio del estudio de Manasés, esta fruta cayó muy lejos de su padre o de ese árbol. Ya que lo primero que se nota, mi amado, en este infante de 12 años, la Biblia posiblemente, mi amado, no nos lo dice, pero créame que está implícito. Si un niño de 12 años no tiene la capacidad para dar directrices de gobierno, eso téngalo por seguro. No tiene la capacidad, no tiene la facultad mental de madurez como para poder establecer principios de gobierno. Sí, por lo general, cuando un niño entraba a gobernar, mi amado, eran su séquito los que lideraban prácticamente su gobierno. Ya hemos visto en otras oportunidades cómo otros reyes se respaldaron aún en ancianos, en sumos sacerdotes, en consejeros, de padres, obviamente, para poder gobernar esta nación. Pero la Biblia me hace remembranza de la mamá, de su madre. Sí, por eso es que la Escritura hace mención, haciéndonos considerar que la madre o el nombre de la madre de ese niño Manasés era esta mujer llamada Exiba. ¿Eso qué implica hasta cierto punto? De que esta madre tuvo mucho que ver en las decisiones de su hijo. Y es verdad. Un padre puede, mi amado, influenciar grandemente en las decisiones de sus hijos. El punto, digamos, el punto central para que la balanza se incline a favor es cómo se aconseja a un hijo. O qué puede escuchar un hijo o una hija de la boca de un padre. Si el padre o la madre es, mi amado, diríamos juicioso, es equilibrado, es temeroso del Señor, de seguro que usted siempre recibirá de ese ser dado un buen consejo para su bienestar. Sin embargo, mi amado, en el verso número 2, la situación cae por su propio peso. Dice la Biblia que ese jovencito, y si comenzó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Dicho de otra forma, este muchacho, mi amado, comenzó a tirar abajo todo lo que su padre con gran esfuerzo había levantado. ¿Y qué había levantado su padre? El culto a Dios que había sido tirado abajo por otros reyes. Es decir, mi amado, si él edificó o embelleció la casa del Señor, el hijo vino y la empobreció y la dejó en la miseria. Si el padre quitó o arrancó los ídolos que estaban dentro de la casa del Señor para establecer una verdadera adoración al Dios invisible, este muchacho volvió a reconstruir esos ídolos y los metió otra vez dentro de la casa del Señor. Hermano, esto a mí me da una gran estimación. Un niño mimado, un niño consentido, puede llegar a ser un rey perverso, un hombre altivo y dañino para la sociedad. Es lo único que puedo sacar en limpio, sin meterme muy a fondo en cómo ha sido todo su crecimiento y su desarrollo como niño, como adolescente, como hombre. Lo curioso de estos datos, mi amado, es que pese a la trágica forma de gobernar, este hombre reina sobre la nación 55 años. De hecho, más que muchos otros reyes que hicieron lo recto delante del Señor. Si el mismo Ezequías, mi amado, ¿cuántos años, tomando así simplemente a vuelo de pájaro, cuántos años reinó Ezequías? Casi 40 años. ¿Sí? Si se considera obviamente su enfermedad y todo el proceso del alargue que Dios le dio. ¿Sí? Mi amado, cuando vamos a la Escritura, versículo número 3, ya leídos por cierto, vuelve a edificar, dice la Escritura, ¿qué cosa? ¿Qué hizo este hombre? Volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su papá había derribado,
levantó altares a Baal, hizo imágenes de acera como había hecho Acab, tremendo mal ejemplo del rey de Israel del norte, adoró a todo el ejército de los cielos y rindió, dice la escritura, culto también a quienes, a aquellas cosas que él había edificado. Queriendo resumir, mi amado, la trágica, diríamos así, ascenso de ese reinado, este rey, mi amado, se desbocó, sí, peor, sí, que los antecesores que estuvieron obviamente antes que él. Sí, motivó la idolatría y lo que es más triste, el versículo número 3, 4 y 5 hasta mencionan que haría pasar a su hijo, sí, por fuego. Es decir, dedicó también a su descendencia a los ídolos paganos de las naciones extranjeras. Toda esa calamidad, mi amado hermano, sí, hizo este hombre. Ya en el versículo número 7, dice la Biblia, y puso una imagen, esto como de manera un poquito más resaltada, puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, dice, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, la cual escogí de entre todas las tribus de Israel. Dicho de otra forma, mi amado, se ensañó en la idolatría, tanto que metió en la casa de Dios ídolos, mi amado, que obviamente Dios los tenía prohibido. Y con eso le puso, como diría cualquiera, la cereza al pastel, sí, de la discordia, de la idolatría. No solo esto, mi amado, también dice la escritura, al versículo, si avanzamos un poquito más, versículo número 8 y 9, si Dios había dicho, si acaso se irrumpía en semejantes cosas, no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que dio a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos, ¿qué hicieron? Dice la escritura, mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. Hasta ahí, mi amado, diríamos todo lo que se podría decir del pésimo desempeño de este rey y del mal ejemplo que como líder de una nación había sembrado en medio de todo su pueblo. Lo curioso, mi amado, es que en el versículo número 10 dice el Señor que Dios le enviaría, mi amado, a sus siervos, y lo dice, mi amado, en plural, los profetas, para darle a Manasés las advertencias de que vendría juicio si no reflexionaba sobre este caminar. Algo curioso, mi amado, y usted debe de saberlo, es quiénes eran los profetas contemporáneos en el tiempo del reinado de Manasés. Y ahí tenemos, entre otros, al profeta Oseas, también tenemos al profeta Joel, tenemos también al profeta Nahum, al profeta Habacuc, y de entre todos ellos, uno que destaca mucho, bueno, Oseas es un gran profeta, el profeta Isaías. Según los historiadores, y esto quiero remembrarlo de una manera muy especial, a este rey, no a otro, a Manasés, se le atribuye la muerte del profeta Isaías. A este rey en particular. Por lo menos así lo establecen los historiadores. Entre uno de ellos, Flavio Josefo, que es un buen renombrado, diríamos, historiador de la nación judía o del pueblo judío. Fue Manasés, según la historia propiamente de Israel, el que dio muerte al profeta Isaías. Según la escritura en Hebreos, y acompáñeme rápidamente, mi amado, quisiera tener este dato en consideración. Según Hebreos, capítulo número 11, verso 36 al 37, cuando el Señor hace alusión a los sufrimientos de su pueblo y de sus sirvientes, los profetas,
menciona los siguientes datos. Sí, Hebreos capítulo 11, verso número 36 al 37. Dice el Señor: otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron, sí, errantes, ¿no? De acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas porque no tenían ni cómo abrigarse por la rapidez en que fueron, sí, o salieron de sus casas, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, entre muchas otras cosas más. Mi amado, estos textos bíblicos están allí como una reseña del sufrimiento que los servidores de Dios experimentaron. Lo triste de ese sufrimiento es que la gran mayoría de ello se debió a causa de la misma, de la misma nación que se levantaba en contra de sus profetas. Por ahí viene el eslogan que nadie es profeta en su propia tierra. Sí, la maldad, mi amado, que se comenzó a evocar en los tiempos de Manasés fue grande, mi amado hermano. Sí, fue grande. Déjeme retroceder un poquito acá. Sí. El pueblo se desbocó. De hecho, cuando el profeta les hablaba, sí, leyendo el versículo número 11, sí, los profetas le dijeron a Manasés: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, decían los profetas, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, Dios así le manda decir: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que le oyeren, cuando lo escuche, le van a reteñir, dice, es decir, le van a cimbrar los oídos. ¿Qué más nos dice el Señor? Versículo número 13. Voy a extender sobre Jerusalén el cordel, es decir, la vara de medir, sí, de Samaria, y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y dice aquí, y se vuelve boca abajo una vez que ya está lavado. Es decir, todo lo que contiene este plato va a ser, sí, tirado a la basura y limpiado toda mi nación, hablando de Jerusalén y la nación de Judá. Mi amado, todo eso y mucho más los profetas comenzaron a anunciar. Y claro, la escritura, si va acorde con la historia, que así debería de ser, mi amado, entonces Isaías, siendo uno de los mensajeros en contra de Manasés, lo único que pudo encontrar, mi amado hermano, por la violencia que se había desencadenado a través de la idolatría, encontraría la muerte a través del aserramiento. Sí, de él se habla, según la historia, que fue partido por la mitad. Sí, fue cortado por la mitad. Sea que lo hayan hecho de vertical u horizontalmente, eso es lo de menos. Sí, pero lo que se puede llegar a decir de este suceso es que por causa de la verdad, los siervos de Dios también sufren. Amén. Por causa de la verdad, un siervo, una sierva de Dios, siempre estará expuesto a sufrimiento. Por eso es que es un poquito contradictorio, sí, que cuando usted mismo atribuye que es un servidor del Señor, no tenga la capacidad de asimilación, sí, de las cosas negativas que le puedan tener, sí, que le puedan venir a su vida. Si usted es un siervo, una servidora de Cristo, mi amado, tenga por cierto, tenga por seguro que juntamente con ello va a venir pruebas. Juntamente con ello van a venir dificultades. Juntamente con ello van a venir persecuciones. ¿Por qué, mi amado? Porque eso está ligado de la mano. Todo aquel, el Señor lo dijo, Pablo lo menciona en sus cartas, todo el que quiere vivir piadosamente, mi amado, va a experimentar sufrimiento. Todo el que quiera experimentar una vida cristiana de santidad va a experimentar persecución. Más bien, me extrañaría que alguien diciendo ser cristiano
sí, viva de manera relajada, de manera light. Si usted mete las manos en el fuego, la probabilidad de que se queme es alta. Pero si usted ve candela y dice, uy, no, ahí está ardiendo, yo mejor me voy acá, que acá está el clima templado, usted nunca va a experimentar sufrimiento. Porque usted mismo se encarga de ponerse a buen recaudo. Cuando Jesús más bien le dice, no, señores, a ustedes yo los llamé para enviarlos como ovejas en medio de lobos. Si una oveja va a una jauría de estos animales, ¿qué porcentaje podrías darle de peligro si el estar allí tú de manera, diríamos, inofensiva? Es alto, mi amado, sumamente alto, de que alguien se levante contra ti, de que alguien busque tu mal, de que alguien te perjudique. Mi amado, tu porcentaje de sufrimiento será muy alto. Ahora recuerda, ese sufrimiento, mi amado, no es en vano. Ese dolor no es, mi amado, por decirlo de alguna manera, desperdiciada. Ese dolor y ese sufrimiento tiene recompensa, pero en los cielos. Amén. En los cielos. Manasés se encargó tristemente de llevar a su casa, de llevar a su nación, mi amado, al castigo de Dios. Ten mucho cuidado, mi amado. A veces uno mismo pone el desorden. A veces uno mismo trae la desgracia. A veces uno mismo, mi amado, le dice bienvenido, a la irresponsabilidad o a los desórdenes en la vida. Mi amado, no podemos bajo ninguna circunstancia exponer lo que más amamos. Imagínate que un padre aparentemente oidor de la palabra y seguidor del Señor aparezca medio allí tomado, un fin de semana. ¿Qué pensarán sus hijos? ¿En qué criterio tendrán al Dios que tú has comenzado a buscar? Amado, debemos de guardar nuestro testimonio. Debemos de manifestar verdaderamente, mi amado, el caminar del Evangelio con seriedad y con responsabilidad. Si confesamos a Cristo, entonces también confesamos santidad. Si confesamos al Señor, confesamos orden, confesamos, mi amado hermano, que nuestra vida le pertenece. Manasés, mi amado, lo que hacía con la mano lo iba tirando con el codo. O dicho de otra forma, lo que su padre con la mano hizo, él con los pies lo derribó. Si yo sigo dentro de esta pequeña lectura, dice en el versículo número 12 del capítulo 21, por tanto, luego de la sentencia, Dios le extendió, mi amado, un juicio venidero. Hasta el versículo número 14, el cual nos dice, voy a desampararte, desampararé el resto de mi heredad, lo voy a entregar en manos de sus enemigos y serán para presa, despojo de todos sus adversarios. Es decir, todos vendrán y te van a perjudicar. Todos vendrán y te van, a sacudir como a trigo. En esta semana me enteré, mi amado, de algo especial que me trajo mucha tristeza. Me reservo los nombres, mi amado, pero obviamente bien podría hacer alusión al ejemplo. Conozco a alguien, mi amado, cercano, bueno, no tan cercano, medio cercano, que por una llamada, la verdad, nos contaron de las situaciones tan calamitosas que está viviendo. Mire, solamente como para que usted se lleve el escenario. A una misma persona, voy de adelante para atrás. A una misma persona ya la están amenazando para cobrarle por vacuna $3,000. A una misma persona, esa misma persona, mi amado hermano, le están debiendo los inquilinos. A una misma persona, mi amado hermano, ella se dio un bien para que se lo administren y el bien desapareció. Y a esa misma persona, mi amado hermano, podríamos decir que le han hurtado por un mal uso, de su cuenta bancaria, le han perjudicado con una cantidad de dinero un poco alta. A la misma persona. 4 desgracias, pero así, una seguida de la otra. Y uno podría llegar a pensar, hermano,
significa que está alejada de Dios, dirá alguien. Y a veces no es eso, mi amado. A veces no es eso. O alguien pensaría, pero ¿y ha buscado ayuda? Bueno, no lo ha hecho de la manera correcta. Sí, más bien hasta se ha despreocupado de todo esto. Pero claro, cada situación le genera en la actualidad un problema mayor. Un problema mayor. Mi amado, a veces las calamidades y las pruebas vienen así. Lo triste, mi amado, es que te vengan por causa de la desobediencia. Eso sí es triste. Que te vengan las pruebas, bien parado, como digo yo en el Señor, buscador, mi amado. Si una persona que está, como le digo, sincronizada con el cielo en la tierra, mi amado, no hay problema. Tú te consuelas en que Dios tiene el control. Tú te consuelas en que el mismo Dios que te metió en eso, el mismo Dios te va a sacar de eso. ¿Sí? Diríamos que tu complacencia es, Señor, sé que todo esto, como lo dice la Biblia, todas las cosas ayudan a bien para quienes esperan en Jehová. Eso es grato al último. Pero que te ocurra tantas desgracias, mi amado, sí, claro, sí, alejado del Señor, en desobediencia, en contraposición, la cosa cambia, hermano. Ahí la cosa cambia. Para Manasés, todo lo que Dios le había ya sentenciado venía a causa de su desobediencia. En el versículo número 15 dice, por cuanto ha hecho lo malo ante mis ojos y me ha provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Mira cómo el Señor, mi amado, se encolerizó hasta el extremo. Dice en el verso 16, fuera de esto, o sea, aparte de toda esta montaña digamos así, de rebeldías que hacía Manasés, fuera de esto, mira lo que hizo. Derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera. Y cuando habla de derramar sangre inocente, hablaba, mi amado, de derramar sangre de su propio pueblo que no compartía o que en algún momento, mi amado, le confrontaba y le decía, mi rey, ¿no le parece que esto que usted está haciendo está mal? No, me parece que no. Retírate. Y tras de eso, la orden, mátalo. Por si acaso se levante y cree algún tipo de sublevación. Si venía el sacerdote le decía, pero meter aquí un rey, mi rey, meter aquí un ídolo, eso es una locura. ¿Quién manda en esta nación? Soy yo. Cállese. Se iba, mátenlo. Eso le pasaron a muchos de estos profetas. Le anunciaban su pecado, le anunciaban su rebeldía y el castigo divino, apenas iban saliendo, los dos ya saben lo que tienen que hacer. Mátenlo. La violencia que generó este hombre, sí, afectó de manera muy grande a gente inocente. Toda esa maldad, mi amado, estaba concentrada en este perfume llamado Manasés. Dicen por allí que los grandes venenos, los más mortales, vienen en francos pequeños. ¿Sí? Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente. En gran manera, eso significa muchísima gente murió, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. ¿Hablando de qué? De sangre inocente. De extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo, dice allí, ante los ojos de Jehová. Cuando Dios sentenció a Manasés, mi amado, Dios cumplió. Sí, lo cumplió. Cuando usted avanza rápidamente al libro de las Crónicas, venga corriendo al libro de las Crónicas, en el capítulo 33, mira lo que nos dice el Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 33. ¿Lo tenemos, mi amado? Capítulo número 33. Dice el Señor, versículo
Vamos a leer desde el capítulo 23, versículo número, vamos a leer desde el versículo número 10 en adelante. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, ¿qué dice la escritura que ocurrió? No escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron, ¿a quién? Con grillos, no con grillos de animalitos, sino con grilletes, con cadenas, ¿sí? Con eslabones de hierro. ¿Sí? ¿A quién aprisionaron? Dice allí, a Manasés, y atado con cadenas, lo llevaron, ya en ese sentido, ¿hasta dónde lo llevaron? Hasta Babilonia. Y ahí, mi amado, comenzó del mal, comenzó, mi amado, el bien de este hombre. Mire que se le ha puesto, ¿sí? En cuanto a tema, ¿sí? De extremo a extremo. Después de haber tocado fondo de pecaminosidad, de maldad, de esa, mi amado, de ese olvido y desgano por las cosas de Dios, mi amado, Dios le cumplió la palabra. Dice, te voy a castigar de tal manera que vas a saber quién es Jehová tu Dios, aun cuando tú no lo quieras reconocer. Y este hombre sale, mi amado hermano, sí, con grilletes, sale encadenado. Los asirios para aquel entonces gobernaban Babilonia. Todavía los babilónicos no eran independientes. Los asirios, sí, de hecho fueron conquistados luego por otra descendencia y ahí luego surgirá Nabucodonosor. Sí, de hecho, según la historia, el rey que permanecía en ese entonces, mientras reinaba Manasés en Judá, era Asurbanipal. Era el nombre del emperador de aquel entonces de los asirios. Sí, esto alrededor del año 648 antes de Cristo. Sí, le doy el dato para que igual usted lo puede investigar. Asurbanipal era el rey de los asirios en los tiempos de Manasés. Claro, ese rey ordena que se traiga al rey. No lo matan, mi amado, no lo matan, sino que lo llevan encadenado como animal. Sí, a él y obviamente a toda su comitiva. Versículo número 14. Después, perdón, versículo 12 todavía no, más, sí, 14. Ya, vamos con el 12 otra vez. Listo. Mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice este hombre, mi amado? Oró, dice el Señor, a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y aquí, mi amado, comienza nuestra, diríamos así, nuestra aplicación. Comienza nuestro trato con Dios. Diría cualquiera, ¿cómo es posible, hermano, que un hombre tan perjudicial, un hombre tan dañino, cómo es posible que alguien que ha hecho tanta maldad y ha matado inclusive a los profetas del Señor, que ha matado a gente inocente, que ha derramado sangre en la ciudad desde un extremo hasta el otro, cómo es posible que hombres como este puedan tener la oportunidad de arrepentirse? Mira que el ser humano puede ser implacable. El ser humano puede ser muy, ¿cómo te digo? Sí, bueno, el término está bien, implacable, sí, o puede ser muy determinante para cuando se trata de juzgar a un perverso. Alguien puede decir, oye, este hombre ha hecho esto y lo otro. ¿Qué sentencia de que lo corten en pedazos? Mira que violó aquí, a ese que sufra más, que le vayan arrancando desde las uñas, de ahí los dedos, que lo vayan desangrando. Alguien podría, mi amado, estimar los peores dolores y sufrimientos para gente perversa. Mi amado, Manasés era un perverso. No creo que ni Acab hizo tanto daño como hizo Manasés en el sur. Sí, ni Acab se atrevió a tanto.
pero este hombre sí. Sea como sea, acá algún siervo de Dios algo de respeto le tenía. Algo de respeto. Pero este no, mi amado, este arremetió con todos. Mira ya los profetas que fueron contemporáneos. Solo Dios sabe si no solamente Isaías, sino otros de esos renombrados profetas llegaron a su fin en el ministerio por mano de Manasés. Solo Dios sabe cuántos sacerdotes mató. Solo Dios sabe cuánta gente piadosa y buscadora del Dios verdadero, porque venían recién de su padre, Ezequías, adorando y alabando al Dios verdadero. Es como que de la noche a la mañana, diríamos así, no, mi amado, la gente esté buscando de Dios hoy por hoy. Se muere el pastor, viene otro pastor y ahora no, aquí metamos mejor en una discoteca y ahora todos los jóvenes vamos a bailar. Y los padres dicen, pero reclámenle al pastor, que diga, reclame, hagan aleluya. Y yo digo, mándenlos a todos de una vez a la peni. Me invento un juicio y los meto en la colada y les daño el testimonio y se le van a la cárcel todito. Entonces, ¡qué perversidad! ¡Qué dañino! ¿Verdad? ¡Qué perjuicio! Así actuó Manasés. Así, severo, enérgico, para defender lo malo. Cuando llega a Babilonia, mi amado, ¡qué sorpresa! Este mismo hombre viajará más de 1200 kilómetros. Más de 1200. ¿Sí? Había 1000 kilómetros aproximadamente entre el reino del norte hacia Babilonia, pero del reino del sur unos 200 kilómetros más. Entonces unos 1200 aproximadamente kilómetros de distancia será llevado. Y ahí, mi amado, en la cárcel este hombre, sí, posiblemente, mi amado, viendo de manera interna, ¿no? Viendo tanto mal, tanto daño, dijo, no aguanto más. Me arrepiento. Y el hombre comienza a clamar. Comienza así como la parábola del hijo pródigo. Dice, Señor, me arrepiento. Y diría cualquiera, y esa sangre derramada, me arrepiento también. Y al profeta Isaías que lo mandaste a matar por la mitad, me arrepiento. Y a los sacerdotes que mataste, me arrepiento. Y el hombre comenzó, me arrepiento. Y comenzó a pedir perdón, Señor, perdóname. Hice mucho daño. Saulo de Tarso hizo lo mismo. Saulo de Tarso, amado, él mismo testificaría delante del rey Agripa que con su venia, él mismo, amado, empujaba a la gente a blasfemar, ¿sí?, de Dios, o en este caso de Cristo. Él mismo, mi amado, metía en tortura a los cristianos para que vomiten, por decirlo así, los nombres de otros cristianos escondidos. A mucha gente mató Saulo de Tarso. Por eso, luego de su arrepentimiento, el hombre se sintió, mi amado, en deuda durante toda su vida. Dijo, yo me debo de aquí en adelante por el mal que he provocado, me debo a Dios. Bien dijo Jesús, al que más se le perdona, más ama. Y es verdad, porque uno siente el peso, mi amado, sí, que se le ha quitado de encima. Y al que menos se le perdona, menos ama. Jesús lo dijo con mucha claridad. Por eso es que a muchos se les hace muy liviano, ¿sí?, entrar y salir de la gracia, porque no la valoran, ¿sí?, en el mismo porcentaje de aquel que se le perdonó una deuda muy grande. ¿Se acuerda de la parábola de la deuda? ¿Sí? Si a uno le perdonaron poco, poco ama, pero al que se le perdona más, más también puede llegar a amar. Y el hombre, mi amado, en Babilonia, mira, en un texto tan ligero, versículo 13, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia, y ahí sí, mi amado, mira cómo recobró la sensatez, en la presencia del Dios de sus padres. Ahí recordó mi papá, ¿sí?, mi abuelo, bueno, o los abuelos antes de él, ¿sí?, buscaron de Dios y Dios los prosperó. Señor, perdóname. No es que le dijo, dame esto, no, solamente buscó su perdón. Y a través del perdón, versículo 13, y habiendo orado a él
La Biblia dice, mi amado, así sencillito, ¿no? Fue atendido. Fue atendido. Es decir, fue escuchado por Dios. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. No dice en qué circunstancias deberías de estar para que pueda Dios responderte. Pero bien también la Escritura dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Mira que por la óptica humana ninguno le hubiese dado ni 5 centavos. La gente hubiera dicho que bueno, se lo llevaron a este perverso y allá que lo descuarticen de una vez. Pero no, mi amado, Dios atendió la voz de este hombre. ¿Cómo poder entender, mi amado, a Dios en acciones como estas? Cuando yo voy al texto bíblico, mi amado, ven conmigo por favor, acompáñame y miremos esto de manera muy detenida. En Deuteronomio, en el libro de la ley, mi amado, en el capítulo número 4, 6 en adelante, Deuteronomio 4, verso 26, mira el contraste de lo que el mismo Señor, mi amado, ha establecido en su palabra. Dice el Espíritu de Dios, yo pongo, dijo el Señor, yo pongo hoy por testigos, porque como no tiene cómo usar gente en la tierra sabiendo que todos estamos sucios, dice, no, yo voy a poner por testigos, porque por el testimonio de 2 o 3 se hace válido el testimonio. Quiero poner por testigo al cielo y a la tierra, dijo Dios, que pronto, muy pronto, van a morir, pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. Y mira lo que les advertía, no estaréis en ellos largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allá a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no pueden ver, ni oyen, ni comen, ni huelen, es decir, no tienen sentidos para poder reaccionar. Mas, ojo, más, y aquí lee esto con mucho detenimiento, dice, más si desde allí, es decir, donde yo te arrojé, buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuviereis en angustia, te alcanzaré, dice, y te alcanzaren todas estas cosas, es decir, todos estos juicios. Y si en los postreros días te volviereis a Jehová tu Dios y oyereis su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. El mismo Dios, mi amado, que te hiere, es el mismo Dios que de pronto después agarra, el lugar que te hirió, te lo unge, te pone ungüento, te lo venda y te restaura. Y te dice, ya no llore, mijito, venga, entra. ¿Usted creo que sí reconoce el asunto de el texto que hace mención de la parábola de la ovejita perdida? Que un hombre teniendo, obviamente 100 en el redil, una decide irse. Y en el proceso, el pastor sale, la busca y la trae. Claro, la trae herida. Cuando una ovejita, mi amado, tiene la costumbre de salirse del redil, el pastor, para no pasar tantas molestias con esa ovejita, él decide quebrarle la pata. Se la quiebra. El mismo pastor, que es guardador de las ovejas, decide, para que ya deje de andar entrando y saliendo a cada rato, la coge, mi amado, dentro del redil y ¡tac!, le quiebra la pata. Él mismo. Y él mismo, luego de que la quiebra, se la venda. La cura. ¿Cuál es el objetivo? Que a través de lo que ha hecho el pastor sobre la ovejita,
la ovejita si se quede por su herida dentro del redil y nunca más se volverá a ir. Es más o menos como si alguien es pelotero, venga la mujer y le diga, te voy a quebrar la pata. Y te aseguro que nunca más mirarás de lejos la pelota, pero te voy a tener aquí, donde perteneces a tu hogar, con tu familia. ¿Amén o no? Así que cuidado, los peloteros. Si ve a la mujer con un mazo, ya sabe, váyale sacando la vuelta. ¿Qué vas a hacer? Mi amado, Dios lo oye. Versículo número 13. Habiendo orado a él, fue atendido por su Dios, oyó su oración y, ojo mi amado, y lo restauró otra vez a Jerusalén. Y oh sorpresa, desde la prisión, mi amado, Asurbanipal, movido solamente por el poder de Dios, mi amado, lo vuelve a poner por rey en Jerusalén. Esto fue un milagro sorprendente, hermano, pero también anuncia, dado la calidad que tenemos nosotros por Dios. ¿Cómo Dios, mi amado, a veces sin tener la obligación de restaurar, sin tener, mi amado, la obligación de darnos no una, no dos, no tres, las oportunidades que Él estime conveniente, Dios siempre nos sigue recibiendo, pese a la cantidad de las fallas, mi amado, a la cual nosotros a veces de manera soberbia, de manera indiferente, indistinta, nuestra rebeldía, le hacemos a Dios sacar canas verdes. Y uno está, Señor, perdóname. Y el Señor, bueno, venga. 3 meses más tarde, Señor, vuélveme a perdonar. Bueno, venga. 3 meses más, Señor, perdóname. Bien, no importa, listo, venga. Y así, mi amado, durante mucho tiempo, años inclusive. Y el perdón de Dios funciona. Pero es correcto, mi amado, esta forma, esta postura de vivir nuestras vidas. ¿Esto realmente es lo que Dios desea para nosotros? Que siempre estemos buscando arrepentimiento, sí, ante pecados, mi amado, que son originados por nuestras constantes rebeldías o desobediencia. Indudablemente que no. La gracia y la libertad que tenemos en Cristo no puede ser utilizada como libertinaje para nuestra carne. Nuestros compromisos delante de Dios son firmes, pero nuestras obstinaciones y rebeliones han hecho, mi amado, de esas responsabilidades, sí, como cosas de jugar, que tomamos y despreciamos las veces que nos venga en gana. Porque no sabemos, mi amado, valorarlas, ni sabemos defenderlas, mi amado, con esa misma disposición con que Dios defiende lo que compró a precio de sangre. Por eso para muchos se les hace fácil coger y aflojar cosas que Dios mismo se encargó de poner sobre sus hombros. Y cuando nos pesa por la conciencia que nos golpea, pedimos perdón y decimos, otra vez, Señor, ahora sí voy a retomar. Y Dios dice, está bien, ven. Pero como yo siempre menciono algo en detalle, el tiempo que perdemos en esos procesos, nunca los volvemos a recuperar. Es el tiempo, hermano. Dios puede perdonar a un padre habiendo sido el peor padre de este mundo. Y Dios lo perdona, porque se arrepiente de todo su corazón. Pero el tiempo que perdió, mi amado, de no tener a sus infantes consigo, de no haber tenido con ellos ese, mi amado, ese momento de consejo, esa risa o ese lloro junto a ese pequeño, eso no lo va a recuperar jamás. Jamás. Perdón habrá, restauración habrá, pero el tiempo perdido no. Si bien es cierto, Dios perdonó a Manasés y lo hizo de todo su corazón. Mi amado, no todos los que siguieron el camino de Manasés buscaron el perdón como lo hizo Manasés. Ese es el daño colateral que provocamos.
Tú dirás, bueno, me arrepentí, gracias a Dios me levanté, perfecto. Y a todos los que destruiste y a las familias que perdieron, ¿cómo quedaron? Destrozadas, vacías. Y la gente que siguió adorando a los dioses paganos, ¿cómo quedaron? Por eso es que Manasés se restaura, pero el hijo de Manasés quedó sumergido en el lodo. Usted dirá, gracias a Dios, el Señor me quitó este vicio que me tenía atado durante todo mi tiempo de matrimonio. Pero el hijo quedó con el vicio, porque siguió la pisada de su padre. Mi amado, ese daño colateral no va a desaparecer. Su perdón llega, por supuesto. Dios es maravilloso. Dios es grande, mi amado. Pero no podemos abusar de su gracia. Cuando usted va conmigo a la Escritura, mi amado, es fantástico poder escuchar de parte de Dios cuando dice que si nuestros pecados fueren como la grana, Isaías capítulo 1, verso 18, un texto muy conocido, ¿sí? Como la nieve serán emblanquecidos, y que si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Preciosa, mi amada, manifestación de gracia y de misericordia. Pero sería bueno que esta gracia, sería lo idóneo, que esta gracia sea derramada sobre quien nunca le ha conocido. Lo triste sería que esta misma palabra, mi amado, la estemos usando nosotros vez tras vez, conociéndole. Ahí sí sería trágico. No por lo que podría recibir de Dios, su perdón, su limpieza, sino por el daño que provoco cuando conociéndole sirvo de piedra de tropiezo para los demás. ¿Me entiende, mi amado? Este rey fue puesto nuevamente y claro, su fe ahora ya no era simplemente un sentir. Hay algo bueno que rescatar de Manasés. Cuando el hombre pidió perdón, lo hizo en serio. En Santiago 1, me parece, versículo número 2, versículo 18, ¿sí? Menciona de que la fe sin obras es muerta. Su confesión lo llevó a obrar. De ahí que su arrepentimiento fue un arrepentimiento genuino. La Biblia dice, mi amado, en 2 de Crónicas, capítulo 33, sí, que luego de que recibió de Dios la restauración, dice el versículo 14, después de esto, sí, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, amuralló Ofel y elevó el muro muy alto. Y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Y asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. También, ¿qué hizo? Quitó todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén y los echó fuera de la ciudad. Reparó, obviamente, lo que él mismo se había encargado de dañar. Reparó, dice allí, el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y mandó Manasés ¿a qué? A Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel, pero como orden. Mandó, como cuando usted le dice a su hijo, te ordeno de que hoy vayas al culto. Pero mamá, que yo no sé, pero usted hace lo que yo le digo, me obedece. Una cosa es venir bajo orden, bajo mandato. Otra cosa es venir de todo el corazón. Eso sí no lo pudo hacer Manasés. Te digo esto porque a la muerte de él, todo ese pueblo, ¿sí?, que ahora veía el cambio, el hombre, recuerda esto, mi amado, el hombre salió hecho un guiñapo por su propia digamos así, por sus propias obras. El hombre fue un monstruo a Babilonia y regresó santificado. ¿Quién hubiese creído en el cambio de Manasés?
Difícil, ¿verdad? El hombre, amado, salió manchado de sangre y regresó limpio. Y ahora, como rey, dando órdenes de que se tiren abajo las esculturas, se tiren abajo los altares paganos, y que ahora era un mandamiento buscar a Dios. Amado, mucha gente quedó sumergida en la primera, diríamos, etapa de la vida de Manasés. No digo que no hubo gente que se restauró, posiblemente sí, pero recuerde esto. Alguien dijo una vez que cuando uno miente es como que tuviese, a bien ponerse en la cumbre de un monte, esparcir miles de plumas, y luego de que se arrepiente de la mentira, tratar de encontrar todas las que ha esparcido. Eso es complicado, hermano. Eso es complicado. ¿Cogerá cuánto del 100%? ¿Cuánto cogerá? ¿Cree que el 50%? Menos que eso. Todo lo demás será daño colateral de la mentira. ¿Por qué le digo esto? Porque en el versículo 17, la Biblia es clara, mi amado. Él restauró, y gloria a Dios por ello, y Él mandó también, y el pueblo, mi amado, se acercó. Sin embargo, mi amado, mira lo que dice el verso 17. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía, ojo, para Jehová. Un doble culto. O sea, sacrificaba en los lugares que no tenía que sacrificar. ¿Por qué? Porque ya quedaron con la primera, diríamos así, impresión de Manasés. Los demás hechos de Manasés, su oración a su Dios, las palabras de los videntes, hablando de los profetas, que hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído todos sus pecados, su prevaricación, y los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes, o lo que es igual de los profetas. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Mi amado, hemos visto que Dios puede transformar. Hemos visto que Dios puede cambiar a un hombre, siendo, mi amado, de lo peor a lo mejor. Siendo desde el más perverso, ahora siendo el más consagrado. Bien por Manasés, bien por el perdón alcanzado, pero mal, mi amado, por el destello que dejó en el proceso. Mal por todo lo que, diríamos, mi amado hermano, salió a manera, esto se lo reconoce como daño colateral. Diría cualquiera, hermano, me arrepiento de mi estado de embriaguez y del accidente que provoqué. Nunca más. Pero sin embargo, quedaron 2 personas muertas en una vereda. Un padre y un hijo. Quedó una viuda y otros hijos huérfanos. Usted dirá, pero el Señor me perdonó. Sí, por supuesto que te perdonó. No dudes de eso. Pero hubiese sido mejor que no tomaras. Hubiese sido mejor que te mantengas sobrio. Hubiese sido mejor que ni siquiera te hubieses pegado a esas amistades que te estaban llevando por un mal camino. ¿No te parece? Hubiese sido mejor. Pero hay perdón, hermano. Si cometiste un grave error, no permitas tampoco que el pasado te persiga. Lo que Dios limpia, mi amado, lo olvida y lo arroja a lo profundo de la mar. Arranca la página y vuelve a escribir una nueva historia contigo. Amén. Con letra de sangre, con la letra de Cristo Jesús.